Buenos días. Hay una alerta mundial por la crecida de los océanos. La suba del nivel del mar, por ejemplo, en nuestro país es de 6 centímetros si se toma desde el año 1993 a la fecha. Esta información la aporta el Servicio Especializado de la Armada. Y esto sucede por la acción de la humanidad. Eso es lo que ocurre con lo que llamamos el cambio climático, las emisiones de carbono. Pero además se estima que entre 2020 y 2050 el aumento del nivel del mar se va a ubicar en 14 centímetros. Y eso va a continuar o no, o se va a enlentecer, depende de, reiteramos, las acciones de la humanidad. Las emisiones que se estiman para 2050, ahí lo estamos viendo en la gráfica, es producto del calentamiento global. Los países costeros son los que más sufren y Uruguay obviamente no es la excepción. A la crecida del mar hay que sumarle además el aumento de las temperaturas y esto es algo grave que está ocurriendo en el mundo. En particular en nuestro país, un país costero, ¿dónde son los mayores impactos? Ahí los van a ver Rocha, Maldonado, pero también Montevideo. Y esto tiene consecuencias muy delicadas, no solo desde el punto de vista social para las poblaciones, sino también desde el punto de vista económico, si pensamos que el turismo es una de las claves del crecimiento económico de nuestro país. Entonces, esta mañana va a ser un gusto conversar con el doctor en biología Luis Orlando. Él es investigador del Instituto Clemente Estable para hablar de esto efectivamente, de la importancia de los océanos, de cómo hay efectos globales del clima, pero también efectos locales en las playas de nuestro país. Luis, bienvenido, un gusto recibirte en Cinco Sentidos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un gusto para mí estar acá. Bueno, en todos estos días que he conversado he ido aprendiendo bastante con Luis y una de las cosas que él decía es que no sé si todos sabemos cuán reguladores del clima son los océanos y por eso hay que cuidarlos y por eso es muy importante tomar en cuenta esta alerta mundial que ha dado Naciones Unidas por el aumento de la temperatura, pero también del nivel del mar. Es así, es muy importante los océanos, Luis. Sí, el rol principal, digamos, a nivel de clima que tienen los océanos es que redistribuyen la energía del sol. La energía del sol llega a la Tierra con mucha más intensidad sobre el ecuador. Y los movimientos del agua, lo que hacen a gran escala, o sea, a escala planetaria, es distribuir esa energía, ese calor que viene del sol, y lograr que tengamos bueno, las temperaturas que tenemos hoy en día. De otra manera, sin ese efecto de los océanos, serían muchísimo más extremas las temperaturas y no sería tan habitable el planeta. O sea, la zona ecuatorial estaría completamente, no sería posible habitarla por las altas temperaturas. Luis, ¿por qué es un tema delicado la crecida del nivel del mar o el crecimiento, el calentamiento de la temperatura de los océanos? Bueno, este sistema de circulación, que es lo que regula el clima del planeta, funciona básicamente a partir de diferencias de temperatura y diferencias de salinidad. El agua se mueve, circula por todo el planeta siguiendo esas fuerzas, digamos. Entonces, alterar la temperatura es alterar uno de los factores principales en la circulación oceánica. Y respecto a los efectos que tiene sobre el clima, porque bueno, nosotros decíamos, en Uruguay desde el 93 a la fecha creció el nivel del mar. Es evidente que en relación con lo que había ocurrido son niveles superiores. ¿Y por qué eso tiene efecto sobre nuestro clima? Bueno, lo que puede pasar es que estos cambios que se van acumulando terminen alterando el funcionamiento normal del océano.
Y en ese tipo de situaciones lo que se espera son cambios drásticos. Todavía no hemos visto nada en esa línea, pero se ve que sigue creciendo el nivel del mar, sigue creciendo la temperatura, y si bien no se han generado aún efectos catastróficos, si bien ha habido algunos puntuales, no hay cambios generalizados, pero lo que pasa es que se sigue acumulando cambios que pueden llevar a eso. ¿Qué efectos tiene sobre las playas? Porque yo decía, bueno, ¿cuáles son en esta situación de crecimiento del nivel del mar, de calentamiento de la temperatura? Decimos, bueno, Uruguay es un país costero, los impactos principales pueden ser sobre Rocha, sobre Maldonado, departamentos que viven del turismo, vivimos de ese turismo. Entonces, eso es un tema bastante... Igual Montevideo, ¿no? Es un tema delicado. ¿Qué impacto tiene estos efectos sobre las playas, por ejemplo? Bueno, parece poco cuando decimos ha crecido 9 centímetros el nivel del mar, pero en realidad esto afecta a la dinámica de las playas. Las playas son varios compartimentos por donde circula la arena. Cuanto más arriba está el mar, se va alterando esa circulación de arena y lo que tenemos es cada vez más erosión. No quiere decir que perdemos 9 centímetros, sino que esos 9 centímetros cambian el proceso natural de la playa y perdemos mucha más playa que eso. Ahora, uno se pregunta, ¿no? Dios, y recién Gabriela lo mencionaba, ¿es todo producto del cambio climático o también hay cuestiones que vos me las has comentado? Las construcciones en las playas, eso también afecta, eso tiene un impacto negativo. Cuando las personas van y construyen sobre la playa, impacta negativamente y eso no es cambio climático. No, hay un fenómeno a nivel mundial que se llama angostamiento costero, que justamente es la combinación de esos dos factores. Del lado de la tierra, digamos, en una playa, se construyen muros, se construyen casas, y eso lo que hace es fijar la duna. Y del lado del océano, bueno, se genera este aumento del nivel del mar, este cambio climático que además altera la dinámica de arena, y ahí las playas van quedando apretadas, digamos, entre nuestras construcciones y un océano que crece, y se genera el angostamiento costero, que es la pérdida de playas. Vos también has estudiado sobre precisamente turismo costero. ¿Qué está pasando en nuestro país? Es cierto que también hablábamos que solemos preocuparnos de todo lo que le pasa a nuestras playas cuando llega el verano. Si hay cianobacterias en julio, entre comillas, no nos importa, pero en realidad es muy importante. Sí, las playas yo las he estudiado y las he enfocado sobre todo como una fuente de servicios ecosistémicos, un ecosistema donde se genera turismo, pero también hay bienestar para las personas que vivimos acá, se obtienen materiales, comida, se obtienen un montón de beneficios para la sociedad, incluso en temas de descanso y de salud mental. Claro. El tener acceso a una playa es algo positivo. El turismo es una pata muy importante porque es lo que genera dinero tangible, digamos. Claro. Pero hay toda una serie de servicios que mejoran nuestra calidad de vida. Y desde la investigación, desde la política pública, si se quiere, ¿cuánto se puede avanzar en estos temas? Porque yo también decía en el informe, en definitiva, todo esto depende de la humanidad, aunque por supuesto que en el mundo hay quienes tienen más responsabilidad, los países ricos, los países industrializados son los que más emiten gases de efecto invernadero, pero todos tenemos una cuota de responsabilidad, todos podemos hacer por el ambiente para que estos efectos que los estamos viendo tan cercanos se alarguen en el tiempo, en definitiva. Me parece que en Uruguay, con el tema de playas y de repente de otros recursos naturales, hay una inmadurez generalizada en cómo se encaran estos temas. Tenemos una gran riqueza de recursos naturales,
no de los que son valiosos económicamente, sino de los que son valiosos para la gente, como pueden ser las playas. Y estamos muy acostumbrados a la abundancia y al acceso a esos recursos. Entonces, no se valora y no se maneja de la forma que se debería manejar, dado el contexto internacional. Vos decís, claro, yo pensaba, en 2023, cuando hubo escasez de agua, ahí valoramos que, bueno, que el agua, efectivamente, como decís vos, como tenemos abundancia, no la cuidamos. Como tenemos playas, no las cuidamos lo suficiente. Es por ahí. Claro, yo creo que viene un poco de ahí. Estamos, o sea, nos criamos, entre comillas, como sociedad con una abundancia espectacular. Y no la valoramos como se valora de repente desde la escasez. Entonces, bueno, estamos en un punto donde esa abundancia va declinando y bueno, hay que ponerse las pilas en cierto sentido. Y efectivamente va declinando por estos factores, por el accionar humano, por el calentamiento de la temperatura, por el crecimiento del nivel del mar. Esas son todas alertas bueno, que tenemos que tener en cuenta. Sí, y que las vemos en nuestra costa, o sea, hay ejemplos claros y con ser un poco observador se puede ver que hay una relación clarísima entre la urbanización y la baja de calidad de las playas. Los efectos del cambio climático son difíciles de ver, digamos, a simple vista porque son cambios muy lentos, pero a lo largo de una vida se van viendo. Y bueno, y los problemas de administración y de gestión también están y son evidentes. Y respecto a la investigación que se hace desde el Uruguay, porque sobre la calidad de nuestros mares, de nuestros océanos, nosotros tenemos una diversidad muy rica, de las más ricas del mundo, ¿es así? Bueno, justo frente a Uruguay, esto que empezábamos hablando de las corrientes oceánicas, chocan dos corrientes oceánicas, una cálida que viene de Brasil y otra fría que viene de Malvinas, y ahí se da una convergencia subtropical. A esto se le suma la desembocadura del Río de la Plata, y lo que hay es una zona bueno, única en el sentido de que combina esos diferentes factores que aportan alimentos, que aportan distintas cosas que las especies necesitan. Es una zona muy diversa, es una zona que tiene altísimas abundancias y bueno, y que recién, si bien hay muchos años de trabajo con nuevas tecnologías y nuevo acceso a esas tecnologías, recién estamos empezando a ver realmente cuál es el patrimonio que hay en los océanos. ¿Cómo ves la exploración que un día sí otro también se hace en el Uruguay de hidrocarburos, de buscar petróleo? Porque yo digo, esas acciones, por lo que uno lee, por lo que uno escucha, no son inocuas sobre nuestra diversidad. ¿Es así? Sí. La verdad, no sé mucho qué decirte, porque de repente son posturas más personales. Yo preferiría que no busquen, pero bueno, también hay que entender a nivel país cuáles son las demandas y las cosas que importan. Vos cuando vos decís, bueno, desde el Instituto Clemente Estable, ¿por dónde harías el acento bueno, necesitamos investigar más sobre qué en nuestro país, vinculado con estos temas, ¿no? De los efectos globales sobre el clima, los efectos locales sobre las playas, el estado de nuestros mares oceánicos? Bueno, en el Clemente Estable se participó de la campaña Sub-200. Me parece que por ahí hay una línea de trabajo interesante que se debería seguir desarrollando. Desde lo que yo hago y desde mi punto de vista, creo que la parte social ambiental es la más prometedora. Digamos, trabajar esto que hablábamos de la gente que convive con la playa, que vive cerca, que la utiliza una vez al año
o mismo los turistas, bueno, tratar de construir una relación entre la parte social y la parte ambiental. O sea, una relación que ya existe, evidentemente, porque estamos aprovechando esos ambientes, pero trabajarlo, analizarlo, ver cómo interactúan estos dos componentes, porque pensamos que el ambiente es algo separado de lo social, No. y en realidad cuando vemos, por ejemplo, este ejemplo de las playas del angostamiento costero, tenemos de un lado el mar, lo que sería el sistema ambiental, y del otro lado el sistema social. Entonces, trabajar ese diálogo, esas interrelaciones, desde un punto de vista de la investigación, ¿no? De hacer experimentos y de desarrollar teorías y trabajos. Para, sí, no, yo te mencionaba, por ejemplo, lo que pasa en lugares como Aguas Dulces, ¿no? Donde el agua avanzó tanto. ¿Eso por qué ocurre? ¿Por qué ocurre esas situaciones? Bueno, en el caso puntual de Aguas Dulces, también es difícil saber exactamente qué es lo que pasó, pero claramente hay un efecto de la urbanización y, digamos, de la construcción de casas sobre la playa y muy cerca de la playa. Eso tiene un montón de efectos sobre la circulación de arena y eso hace que se vaya erosionando cada vez más. Por eso se erosiona en ese punto y no en otros, porque ahí está alterada la dinámica normal de la playa. Lo más perceptible, y eso, que se puede percibir a simple vista, es la humedad de la arena. Cuando vemos urbanización sobre la playa, vamos a notar que la arena está más húmeda. Esa arena húmeda se comporta distinto que la arena seca, porque no la mueve el viento, y ahí empieza a erosionarse. O sea, se corta ese ciclo natural y se empieza a erosionar. Si observamos en Aguas Dulces, bueno, ahora casi no hay playa, pero la humedad de la arena es distinta. Al doctor en biología Luis Orlando, gracias por haber venido esta mañana. Un gusto recibirte. Bueno, un gusto estar acá, gracias. Nosotros seguimos en Cinco Sentidos.